7.170 ciudadanos van a componer las 239 mesas electorales en las elecciones andaluzas del día 17 de mayo. Serán 30 personas por mesa, contando con 9 suplentes para cada uno de los cargos de presidente, vocal primero y vocal segundo que conforman cada mesa electoral. Eso es lo que hoy se ha cerrado en el sorteo completamente aleatorio que se ha realizado en el ayuntamiento con la aplicación EPOP. Y que ha deparado que en las próximas jornadas, en los próximos días, pues vayáis recibiendo cada uno de vosotros, bueno, igual cada uno de nosotros también, esa comunicación de que somos uno de esos 7.170 ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto, como ya sabéis, es Conexión Almería. Si no habéis cambiado de canal, sigue siendo Interalmería Televisión. De hecho, aquí la mosca aquí abajo lo pone. Y a partir de este momento y hasta las 11:30 de la noche aproximadamente vamos a repasar los asuntos del día. Uno de ellos es ese sorteo de la mesa electoral y otra de las cuestiones que es con lo que vamos a comenzar en el día de... Bueno, hay que decir que también estamos ya en precampaña. Bueno, ya lo sabéis, no hace falta que lo anuncie aquí a bombo y platillo. Ya estáis viendo cómo los partidos políticos han comenzado a movilizarse desde que hicieron oficiales las listas, bueno, y fueron aprobadas por los distintos órganos correctores o confirmadores de cada formación. Pues ya está todo el mundo preparado para que dentro de, pues ¿cuánto queda? 10 días más o menos, ¿no? 10 días para que se arranque oficialmente la campaña electoral para esas elecciones andaluzas. Decía que una de las cuestiones es esa precampaña, pero vamos a quedarnos con algo más del día a día. Y que tiene que ver con esos bonos al consumo que desde ayer lunes el Ayuntamiento de Almería ha vuelto a poner a vuestra disposición, a la disposición de todos los ciudadanos, contando esta tercera campaña, esta tercera edición de esos bonos al consumo. El montante total llega a los 600.000 euros para que las compras y el comercio del centro de la capital se vean reforzado. Vamos a ver los detalles y saludamos a los invitados de esta noche. El lunes 20 de abril se pone en marcha la tercera campaña de bonos al consumo que busca incentivar el comercio en el Paseo y su entorno. Con esta nueva edición, en total se habrán invertido en esta iniciativa 600.000 euros. El Ayuntamiento de Almería pone en marcha una nueva campaña de bonos al consumo. Esta nueva campaña está dotada de 200.000 euros y comenzará el día 20 de abril a las 8 de la mañana. Esta nueva campaña tiene como el objetivo anterior dinamizar el comercio, que se fomenten las compras en el centro de Almería y que los almerienses se puedan beneficiar de compras con descuentos. Esperamos una alta participación, que los almerienses se animen y bueno, estarán disponibles el día 20 a las 8 de la mañana desde la web municipal y también podrán venir aquí, Alcalde Muñoz número 12, a adquirir sus bonos. Los bonos funcionan como siempre. Cada usuario puede adquirir un máximo de 5 bonos con un valor de 5 euros cada uno, canjeables por cada 20 euros de compra, lo que supone un descuento directo de 25 euros por persona y semana. Pueden canjearse de lunes a domingo en los 130 establecimientos adheridos a la campaña. En las 2 ediciones anteriores, con un presupuesto de 400.000 euros, se canjearon más de 40.000 bonos. 200.000 euros para esta tercera edición, para hacer ese montante que ya supera el medio millón de euros. Bueno, esta noche en nuestra mesa aquí en Conexión Almería nos acompaña Emilio Lucas. Hola, Emilio. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Has adquirido ya tu bono? Yo no, que va. Todavía no. Yo no sé si lo adquiriré, pero sí soy de comprar en tiendas del centro y en pequeño comercio. Claro soy muy de eso. Sí, señor. Y Antonio Hermosa. Hola, compañero. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más con todos vosotros. Hablando un poquito de la actualidad de Almería. Y bueno, yo tampoco he comprado un bono. Tampoco tienes tu bono. No tengo bono, pero sí animo a los ciudadanos que se pongan las pilas, cogen los bonos y empiecen a comprar más en el centro de la ciudad, que los comercios lo necesitan. Ese es el objetivo, ¿no? Arranco contigo, Antonio, fomentar esas compras en el comercio local y dinamizar una zona que ahora ya, pues, queda todavía la parte de abajo del paseo, pero ya está, digamos, en velocidad de crucero, en vuelo, ¿no? Eso es, hombre. Los comerciantes están un poco dolidos porque las obras se han prolongado muchísimo en el tiempo, hay que reconocerlo. Las obras del paseo han durado muchísimo tiempo y entonces, claro, ha provocado que se haya producido un alejamiento de los ciudadanos. Aunque ese alejamiento llevamos unos años que se está produciendo, habría que buscar algunas alternativas para intentar atraer a
a los ciudadanos almerienses hacia el centro de la ciudad y no que se alejen hacia los centros comerciales, que son los que ahora mismo dinamizan la actividad económica de la ciudad. Entonces, pues está bien que a través de estos bonos pues se intente animar a que vayan a comprar. Imagino que no has visto más movimiento de ayer a hoy, ¿no? Bueno, igual es pronto bueno, todavía. Yo concretamente hoy, por desgracia, no he podido estar en el centro del medio, tampoco lo he podido ver, el impacto que haya podido tener el tema de los bonos. Pero vamos, sí que es cierto que cualquier medida que vaya encaminada a dinamizar de nuevo el centro es bienvenida, y sobre todo también apoyar al pequeño comercio, que para mí, yo es que soy muy de pequeño comercio, yo no soy centro comercial, a mí me gusta, pues cuando voy a comprar una camisa, probármela, hablar con el dependiente que me diga si me queda mejor esta o la otra, si voy a ver un libro, poder preguntar si qué hay de mi estilo o del estilo que me gusta, etcétera. No creo que todo eso no te lo puede dar ni la compra online ni la compra tampoco en franquicias, en centros comerciales. Entonces, yo por eso soy muy defensor del pequeño comercio. Y todo lo que se haga en apoyo es poco. Y yo creo que hay cosas que darle a la gente para que vaya más al centro, porque yo creo que la gente tiene ganas, porque fíjate tú, te voy a dar dos casos concretos, es decir, la noche en blanco y la noche en negro son 2 días al año que el centro se pone, vamos, lleno, imposible de estar por el centro, ¿no? Incluso ahora con el tema de las procesiones también, incluso, o sea que yo creo que hay que ir buscando qué es lo que hace que la gente de verdad vaya al centro y por qué va esos días, y luego cuando pasan 2 semanas de ese evento no va, ¿no? Pero sí creo que hay que dinamizar el centro. Al final han sido muchos meses donde esa zona de Almería ha tenido un déficit importante por la situación en la que se encontraba. Sí, afortunadamente, yo creo que el paseo ahora ya está... muestra otra imagen. Yo creo que otra imagen y otro feeling, transmite otras cosas, ¿no? Es un sitio usable además 24 horas al día, usable con tranquilidad, pero es verdad que creo que también muestra un poco esa sensibilidad hacia esas personas que aún todavía, hacia esos entrepreneurs, ¿no? Que es como se está los comerciantes de toda, claro, los comerciantes de toda la vida, que ahora utilizamos palabras, entrepreneur, emprendedor, pero no deja de ser el comerciante, el tendero que de toda la vida de Dios, Antonio. Ahí está, entonces yo creo que ahí en Almería es una de las ciudades donde vemos que hay una gran tradición hacia ese tipo de comerciantes. Hay comerciantes almerienses que se mantienen en el tiempo, generación tras generación. Entonces es muy interesante el defenderlos, el cuidarlos, porque es también la idiosincrasia de la ciudad, ¿no? Es algo atractivo para la gente que nos visita. Y bueno, pues por supuesto ofrecerles vías de mantenimiento, ¿no? Vías, y quién mejor que el ayuntamiento, ¿no? Para ayudarles a que puedan seguir ofreciendo productos que son característicos de ese tipo de comercios muy, muy únicos que tenemos en la ciudad de Almería, ¿no? Y bueno, y coincido con Emilión que hay que buscar, yo creo que son alternativas culturales, ¿no? Porque a fin de cuentas él ha hecho comentario a varios eventos que son culturales. Lo que hay que buscar es dinamizar el centro de la ciudad a través de la cultura, ¿no? Sí, y además son 2 eventos precisamente que lo que tú dices, hay una serie de eventos culturales esos días, que hay un concierto aquí, una actuación tal, pero es que incluso los comercios se involucran, y entonces hay un comercio que pone un DJ, otro que pone tal, y al final se crea un ambiente muy bueno en todo el centro, y al final eso también no es solo una cuestión cultural, al final todo eso se traduce en ventas. Esa noche la gente compra cosas en las tiendas. Entonces yo creo que ese es el punto que hay que conseguir. En las 2 primeras fases de esta es la tercera, los 400.000 euros que corresponden a 40.000 abonos se agotaron. O sea, la demanda, la respuesta al final del público, del almeriense, ha sido muy buena, que al final ha redundado en que el comerciante pues también perciba su parte. Claro, unos habrán recibido más, otros habrán recibido menos en función de dónde han ido las compras, pero sí es una iniciativa que ha calado mucho para esos 130 comercios. Hay una predisposición por parte del ciudadano a apoyar este tipo de iniciativas. Entonces hay que seguir promocionándolas y darles salida para que podamos volver a rescatar pues esa característica que tenía el centro de la ciudad, que vemos que año tras año se está perdiendo, ¿no? Cada vez vemos menos gente por el centro de la ciudad, y bueno, yo también apostaría por mejorar los aparcamientos, a lo mejor ofrecer algún tipo de aparcamiento que permitiera
economizar más el poder acercarse al centro de la ciudad. Ahora mismo, al cerrar el paseo, las vías de acceso tienen que ser peatonales. Me parece bien porque rescatamos la ciudad para el ciudadano de a pie, pero ofrecerles alternativas para que puedan dejar el coche cerca y poder, a un precio asequible, y poder moverse por el centro de la ciudad, ¿no? ¿Veis en estas últimas semanas? Hombre, a ver, la Semana Santa obviamente sí, porque es un momento clave, un punto clave, ¿no? En el calendario. Pero alrededor de la Semana Santa, después de la Semana Santa, ¿estáis viendo cómo el paseo recupera o mejora? No sé si recupera donde estaba antes o ya ha superado el punto en el que se encontraba anteriormente. Yo no te sabría decir, porque ya te digo, lo he frecuentado poco últimamente, pero sí que creo que ha sido una herida muy grande lo de la obra. Creo que era amplió paseo. Pero bueno, yo creo que además que un eje, yo creo que todo, además tenemos un centro también que puede ser un tirón importante, también es el mercado. El mercado, yo creo, de abastos, que yo creo que también tiene que ser otro punto que tire del centro, y se tendrá que ir recuperando. El ayuntamiento tendrá que poner lo suyo con estos bonos, los empresarios tendrán que poner lo suyo también con más atención y cuidando más a lo mejor su escaparate, su oferta, lo que sea, y el ciudadano tendrá que poner también un poquito de su hueso y, digamos, dejar a un lado la comodidad que supone ir a un centro comercial o pedir desde el sofá de tu casa por internet y acercarse a las tiendas y comprar en las tiendas. Pero creo que en la línea de lo que ha dicho Antonio sí que hay un pequeño hándicap en todo esto, que es el aparcamiento. Hemos cortado una calle que evacuaba mucho tráfico, que es el paseo, que ese tráfico ahora se va. Tampoco podías aparcar en el paseo. No, o sea, te quiero decir, pero que servía para circular. Salías del parking de Puerta Pulchena y parte se iba hacia San Sebastián, parte hacia el paseo, parte. Ahora le has quitado una vía de salida a todo eso. Bueno, es bueno porque al final el paseo es positivo el que esté peatonalizado, porque es más cómodo para el peatón, pero tienes también que darle alternativa a la gente para llegar ahí, porque la mayoría de la gente no vive en el centro de Almería. Hay gente que vive en Nueva Andalucía, en el Zapillo, que tiene que acercarse al centro y que tiene que dejar el coche en algún lado, o bien le tiene que dar algún medio de transporte alternativo. Y en este aspecto, por ejemplo, sería bueno incluso, pues eso, igual que se han hecho unos bonos para los comercios, un bono de, oye, pues yo que digo, la primera hora o las primeras 2 horas de parking gratis, ¿no? Es decir, que no te suponga un gravamen ir al centro también, porque aparte de la comodidad que te da un centro comercial, es que encima llegas allí, aparcas el coche en la puerta y gratuitamente. Entonces, claro, eso es un factor contra el que hay que luchar, yo creo, y que es un hándicap para las tiendas del centro. Y habría que, a lo mejor, es otro punto en el que habría también que poner también un poquito de ayuda. En algunos momentos se ha hecho esto, de aparco y tengo un tiempo para poder adquirir, luego presento mi justificante en la taquilla del aparcamiento y ya pues me compensa o me bonifica. Y luego yo también apostaría por restaurar edificios antiguos del centro del casco histórico para actividades culturales, ¿no? Para dinamizar la cultura, ¿no? Ofrecer alternativas culturales para las distintas edades de los almerienses, ¿no? Y dinamizarlo de esa forma, ¿no? Entonces, pues estamos viendo también que desaparecen edificios antiguos que estaban destinados a público en general y que se privatizan o se convierten en viviendas. Es cierto que tenemos problemas de vivienda, entonces claro, pues también sería interesante el buscar edificios que fueran dinamizadores culturales para atraer la atención de los ciudadanos. Bueno, incluso edificios que, siendo históricos, por alguna razón, o están ocupados por una administración que los tiene cerrados, como podría ser el casino, el antiguo casino, que es precioso, o incluso lo que es el patio que tiene Hacienda en Los Bajos. Lo que pasa es que en la Hacienda da un poco de yuyu entrar, pero el patio es bonito. Oye, estaría chulo montar una fiesta en el patio de Hacienda, ¿no? Eso sería muy guapo. Bueno, en alguna ocasión, no en ese, pero sí en el de la Junta de Andalucía, creo que en la primera, bueno, no sé si fue la primera, pero sí en las primeras, o al menos la que yo recuerdo, ediciones de la feria o una actividad de la Universidad de Almería con la ciencia, una de esas actividades, estas ferias que realizan, y algunos de los stands se utilizaron aquel espacio, ¿no? Información logística, información de servicio para estos bonos y concluimos, salvo que Antonio o Emilio tengan algún matiz que introducir de manera
como bonus track. 5 bonos por persona y semana. El valor de cada bono es de 5 euros. Por cada compra 20 euros se bonifican. Por tanto, el ahorro máximo, como explicaban en el vídeo, es de 25 euros a la semana. El uso es de lunes a domingo y para conseguirlos podéis acercaros a través de la web del Ayuntamiento de Almería o físicamente en la calle Alcalde Muñoz, en la oficina de atención al ciudadano y al comerciante y hostelero, que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Son los lugares digital y presencial para poder adquirir o conseguir, ¿no?, estos bonos al consumo. ¿Os apetece hablar de la precampaña electoral? Seguro que os pone muchísimo, ¿verdad? Sí, bueno. Todavía sí. Dentro de una semana estaremos hartos ya. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto y justamente nos vamos a ir a esa precampaña electoral que ya ha comenzado. Bueno, lleva ya días. Vamos a escuchar, ayer estuvo en esta casa, en Interalmería, el número 1 de la lista del Partido Popular, Ramón Fernández Pacheco, quien habló de muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ir por partes, porque una de las cuestiones fundamentales, y aunque todavía está en pañales esa campaña, digamos que ya es adolescente la precampaña, pero todavía cuando llegue el momento álgido y vais a ver que gran parte del recorrido en cuanto a los discursos y en cuanto a los mensajes van a ir vinculados al tema sanitario. Hay una encuesta por ahí o un estudio, no sé si tenéis conocimiento, Antonio, Emilio, pero para los almerienses uno de los temas principales, no sé si el primero o el segundo, creo que el primero, en cuanto es la sanidad. Es el asunto sanitario, ¿no? Entonces, cuando veáis que los políticos hablan de sanidad, no creéis que es algo baladí, sino que está perfectamente estudiado, porque consideran que en Almería uno de los ejes principales, una de las patas fundamentales, es el tema sanitario. Pues vamos a iniciar con eso, porque Ramón Fernández Pacheco hablaba del tema sanitario en el conjunto, en el contexto de Andalucía, y también en lo que tiene que ver y en lo que se refiere a la provincia de Almería. Y es que los datos hablan por sí solos. Ellos hablan de privatización de la sanidad pública. ¿Sabéis lo que dicen los datos? Que hoy hay menos conciertos sanitarios con la sanidad privada de los que había cuando la señora Montero era consejera de salud. Esos son datos objetivos, pero es que hay más profesionales, los profesionales tienen más estabilidad, además están mejor pagados y cuentan con mejores infraestructuras para poder prestar sus servicios. Todos sabemos que hemos pasado por una pandemia, que el consumo médico, el consumo que hacemos de los servicios sanitarios se ha incrementado en nuestro país, que además tenemos una población cada vez más envejecida que demanda más servicios sanitarios. Pero es por eso que Andalucía, en la época del Partido Socialista, era la que menos recursos destinaba por habitante a la sanidad pública, y hoy nos encontramos por encima de la media. Se ha incrementado hasta un 60% el gasto sanitario por habitante en Andalucía. Tenemos 30.000 profesionales más. Es que los datos hablan por sí solos. Que piensen en el Hospital Torre Cárdenas en el año 2017-2018 y que piensen en el Hospital Torre Cárdenas que tenemos hoy. Que piensen si con el Partido Socialista alguien se hubiera podido imaginar que Almería tuviera una facultad de medicina con médicos formándose aquí, formándose en el hospital, con el edificio de consultas externas, con el hospital materno-infantil, con la Casa del Mar, con el edificio, el ambulatorio, el centro de salud de Peñarredonda, en fin. Solo en la ciudad de Almería el cambio sanitario ha sido drástico, drástico. ¿Eso quiere decir que todos los problemas de la sanidad pública en Almería están resueltos? Pues evidentemente no. Por eso necesitamos seguir con un gobierno de estabilidad que sea capaz de aprobar los presupuestos cada año para que esas inversiones sigan llegando a la ciudad de Almería. Es lo que comentaba al respecto del asunto sanitario. Hablaba de los datos y de que las privatizaciones ahora hay menos que cuando estaba el Partido Socialista en el gobierno. Esa referencia, obviamente, a la candidata número 1 de Andalucía por el PSOE, como es María Jesús Montero. Y, bueno, los argumentos que utilizaba Ramón para mostrar esa bonanza. Hombre, hay un aspecto que creo que es indudable, y es la vinculación ahora que hay con la carrera de medicina, el hecho de que la Universidad de Almería ya ha dado el paso, ya el hospital sea universitario realmente, no solo con enfermería, sino ahora también ya con la carrera de medicina. Todo eso evidentemente permite que haya un flujo mayor de personas y a nivel formativo.
y luego en la propia prestación del servicio, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que el ciudadano se queja y tiene razón porque, por ejemplo, la atención primaria es el gran hándicap que tiene que superar ahora mismo la sanidad en Almería y en Andalucía, ¿no? La atención primaria no puede estar como está, ¿no? Es evidente que una persona se pone mala y si quiere que la atiendan en su centro de salud, tardan casi 15 días en darle una cita, ¿no? Y a los 15 días, pues si no es una afección grave, pues la ha superado. Es cierto que sí, que los centros hospitalarios han mejorado en dotaciones, pero la atención primaria sigue siendo el primer escalón de la sanidad y es importantísimo que eso se solucione cuanto antes porque realmente el ciudadano acude a urgencias porque se ve desamparado, porque lo que no puede ser es que tengas que levantarte de madrugada para ir al centro de salud para conseguir un número para que te atiendan, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tienen y yo creo que el ciudadano lo tiene muy, muy presente, ¿no? Yo creo que en España, para empezar, es decir, bueno, el ciudadano se queja y es justo que se queje y obviamente a todos nos gustaría que en vez de 10 días nos atendiesen en uno. Pero también tenemos que ver que tenemos una sanidad muy buena en términos generales. Yo he viajado mucho y tengo amigos de fuera y gente, incluso un señor de Suiza que vino aquí, le dio aquí un infarto, estuvo ingresado y dijo, joder, es que la sanidad que tenéis aquí es maravillosa. Es decir, un señor de Suiza, no estamos hablando de un señor de Tanzania, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos muy buena sanidad pública. Creo que efectivamente hay muchas colas en la atención primaria, como dice Antonio, pero también creo que es que también ha habido un crecimiento de población exponencial. Ahora, lo que no podemos negar es que hay muchos más centros. Ahora tenemos el Hospital de Roquetas que se va a abrir ahora mismo, el materno infantil, la Casa del Mar, el de alta resolución. Yo creo que tenemos una gran oferta de centros sanitarios. ¿Que luego la atención primaria es insuficiente? Pues sí, pero la verdad es que también es verdad que hay mucha gente que va y yo creo que incluso también hay muchas veces gente que va a lo mejor pues también a veces sin tanta necesidad. Es decir, hay gente que va muy a menudo y hay gente luego que yo gracias a Dios por suerte no tengo que usar la sanidad porque rara vez me pongo malo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando he ido me ha atendido bastante bien y de hecho yo ahora hace unos días tuve un accidente con un corte en el dedo y tal, bastante profundo y tal, y bueno, la verdad es que me ha atendido el centro de salud de Agua Dulce muy bien, o sea, no he tenido ningún problema, no he tenido retrasos, no he tenido nada, he ido a mis curas, pero bueno, he ido, me decían, vente mañana otra vez, y yo decía, bueno, vamos a ver si es para una cura, vengo dentro de 3 días que veas cómo va, pero yo me la hago en mi casa, ¿no? Hay gente que a lo mejor va todos los días a que simplemente por hagan una curita que es un poquito de tal, y a lo mejor eso también muchas veces también ralentiza un poco también la atención primaria. Creo que también el el usuario tendría que ser también un poquito más consciente de todo esto. Bueno, en cualquier caso, iba a decir que nos hemos mal acostumbrado. No es que sea una mala costumbre, pero es cierto que contextualizando fuera de nuestro territorio, digo España, te das cuenta que no es tan común tener un servicio tan cercano y tan accesible como es la sanidad en nuestro país. Lo que pasa es que luego es verdad que eso ya lo sabemos y lo tenemos asumido. Es luego pues la gestión y el hecho de que el servicio no se colapse. El colapso, sí, sanidad y colapso va a ir siempre de la mano porque desgraciadamente no puede haber un médico por persona. Es que es absolutamente imposible. Pero sí es verdad que los procesos sí que pueden tener una mejoría suficiente al menos para que pues, se reduzcan unas listas de espera. Hace unos días hemos escuchado que se han reducido listas de espera, aún así sigue siendo excesivamente extensas en cuanto a la demora, pero bueno, no quiero ser complaciente, ¿no? Porque yo creo que con la sanidad no hay por qué serlo, pero sí por lo menos tener cierta visión global, ¿no? Que no es fácil tampoco, Antonio, porque al final tú vas a lo tuyo, tú vas a tu dedo, yo voy a mi esguince, tú vas a tu dolor de cabeza, yo qué sé, cada uno va obviamente a lo suyo. Yo creo que es evidente que la sanidad pública en España ha funcionado durante muchos años extraordinariamente, es una asignatura pendiente de otros países, nosotros tenemos una sanidad pública que debemos cuidar y defender a ultranza porque es importantísimo el servicio que tenemos. Y luego hay una premisa que aquí hemos utilizado mucho que dice, más vale prevenir que curar. Y donde se previene, para no tener que llegar a la cura, es en la atención primaria. Si tú vas a tu médico de cabecera con una pequeña dolencia y el médico de cabecera previene para que no haya que llegar a la cura, pues es importantísimo. Entonces yo creo que la dotación de la sanidad
en la atención primaria es deficitaria y hay que solucionar ese problema, porque es el primer escalón de la sanidad. Entonces, yo creo que el gran hándicap en este país ahora mismo es eso, tener una atención primaria acorde para que el ciudadano sea bien atendido y entonces no tener que desarrollar luego unos costes económicos muy elevados cuando ya la dolencia llega a unos extremos que tiene que ser ya cura, no tiene que ser prevenir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental para como he dicho antes, ¿no?, que solucionen todos los problemas de la sanidad en nuestro país. Es evidente que estamos creciendo en población, es evidente que si crecemos en población también crecemos en dotación económica hacia personas que están pagando sus impuestos y entonces es evidente que tenemos que defender la sanidad privada, la sanidad pública por encima de la privada. ¿Por qué? Porque la sanidad privada se beneficia del enfermo. Sin embargo, la sanidad pública lo que hace es prevenir. La sanidad privada vive del enfermo. Y la sanidad pública no, la sanidad pública lo que busca es que no haya enfermos. Entonces, yo creo que es la gran diferencia entre una y otra. Entonces, pues bueno, hombre, respeto que haya gente que obtenga beneficios económicos con la sanidad, pero es evidente que tenemos que defender como sea la sanidad pública. Pues sí, el enfoque que ha hecho Antonio a mí me parece muy interesante. Es decir, sí es verdad que lo demás vale prevenir que curar y además es que es mucho más barato y mucho más eficiente en tiempo y en dinero. El prevenir, es decir, detectar a una persona, por ejemplo, una hipertensión de forma anticipada, pues te evita que esa persona tenga un infarto y haya que operarle. O sea que al final es que en dinero también es más barato. Yo creo de todas maneras que, fíjate tú, Antonio, la sanidad privada yo creo que también está empezando a pivotar, sobre todo porque la sanidad privada al final está en manos de compañías aseguradoras que al final también se están dando cuenta que es más barato para ellas el tener una prevención que tener que pagar tantas operaciones y tantos tratamientos. Entonces yo creo que al final también van a pivotar hacia eso. Con el tiempo se darán cuenta. De hecho, me contaban a mí en China, por ejemplo, que allí los médicos que están más primados son los médicos que menos pacientes tienen que les vuelven, porque eso quiere decir que los curan bien, ¿no? O que los tienen bien tratados. Entonces, fíjate tú, en la diferencia de historia. Aquí a lo mejor decimos, es que ha tratado a 20, dice, pero a lo mejor es que ha tratado a menos porque ya los tiene curados, ¿no? Entonces, aquí también creo que hay que valorar mucho eso, el médico que previene, y hay que potenciar mucho la atención privada y primaria, que es además es la que está floja, es la que está todavía, es la que cojea un poquito. Bueno, seguimos con esa entrevista que ayer ofrecía Ramón Fernández Pacheco a Rafa López aquí en la entrevista. Hablaba también de la candidata del Partido Socialista, de María Jesús Montero, a la que dijo que en Andalucía está así como un simple paripé. Tenemos que tener claro que lo de María Jesús Montero es todo un paripé. Pero vamos, que creo que eso lo tiene claro todo el mundo, ¿no? Ella está cumpliendo el expediente. Ella tiene una orden de su jefe, que es Pedro Sánchez, que es María Jesús, tienes que presentarte por Andalucía porque no tengo a nadie que se presente allí. Te tienes que presentar, pero no te preocupes que en cuanto pasen las elecciones te vuelves aquí conmigo. Y por eso ella no ha hecho ningún esfuerzo por ganarse el cariño de los andaluces. Si ella tuviera el más mínimo interés en ganarse el cariño de los andaluces, insisto, hubiera aprobado los presupuestos generales del Estado y hubiera traído inversiones a Andalucía, que no ha traído, hubiera mejorado el modelo de financiación autonómica para que no fuéramos una de las comunidades autónomas más infrafinanciadas, en detrimento de Cataluña, que es el gran amor platónico de Pedro Sánchez y de todo su gobierno. María Jesús Montero habría renunciado a su acta en el Congreso de los Diputados y habría dicho: lo dejo todo porque mi compromiso es Andalucía y seré parlamentaria aunque no gane las elecciones. Pero nada de eso ha sucedido. Ella está cubriendo el expediente, está cumpliendo una instrucción de su jefe y no me cabe ninguna duda, y lo vamos a ver, de que el 18 de mayo rehace la maleta, coge el AVE y se vuelve a Madrid. La previsión de Ramón Fernández Pacheco. Esa entrevista fue ayer. Hoy, lo digo por mantener un poco el contexto y el hilo, hoy ha estado, y como habéis podido ver hace un ratito aquí en este mismo canal, aquí en Interalmería, ha estado Fátima Herrera, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, pero ahora, según número 2, en la lista para la Junta de Andalucía para las elecciones autonómicas por el Partido Socialista. Ha hablado también de este argumento, de este comentario, de esta acusación, ¿no?, que hacía Ramón Fernández Pacheco, que es simplemente una persona de paso, María Jesús Montero, para cubrir ese espacio que necesitaba y ese puesto que necesitaba el Partido Socialista. Vamos a ver lo que ha dicho.
Yo le diría en primer lugar que no mienta, que a qué es a lo que le tienen miedo. Yo le diría al Partido Popular que no se pongan nerviosos, que María Jesús no solamente no se va a ir, sino que va a ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. Es una mujer con una amplia experiencia, ha sido muchísimos años consejera, conoce Andalucía como la palma de su mano. Es una mujer que ha sido vicepresidenta del Gobierno de España y que ha llevado a nuestra economía, la economía española, a ser una de las más sólidas del mundo. Es una mujer con la que el AVE va a llegar a Almería con una lluvia de 3.500 millones bajo su mandato como ministra de Hacienda, cosa que no hizo el Partido Popular, que todos sabemos que se llevó el dinero a Galicia y que lo que hizo aquí fue tapiar los túneles. Bueno, eso es lo que decía Ramón Fernández Pacheco, es lo que contestaba, interpelaba Fátima Herrera. Antonio, Emilio. Hombre, a mí, no sé, a mí me da la impresión de que María Jesús Montero no tenía muchas ganas de venir para acá, ¿sabes? Ahora, dicho esto, sí es verdad que a Andalucía no nos han maltratado, vamos, yo no sé, lo de que va a venir el AVE, yo eso tengo que verlo todavía. Yo llevo yéndolo ya desde hace muchísimos años y no tengo fe en que lo vean mis ojos todavía. Pero bueno, yo creo que sí que no tenía ganas y bueno, no veo yo, y mucho menos con los sondeos, creo que vaya a ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, aunque nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que ganas de venir aquí a Andalucía no tenía, no se le ve con ganas. Sí, hombre, yo creo que las encuestas lo dicen claramente, va a ganar con el Partido Popular de forma sobrada en Andalucía. Su hándicap es conseguir mayoría absoluta y si no consigue mayoría absoluta, pues tendrá que buscar pactos, que lo más seguro que sea con Vox, como hizo hace ya legislaturas cuando le arrebató el poder en Andalucía al Partido Socialista Obrero Español. Es evidente que María Jesús Montero estaba muy a gusto en Madrid, pero también es evidente que es andaluza y que María Jesús Montero ha sido ministra durante muchas etapas en el gobierno de Pedro Sánchez y que también ha sido consejera en Andalucía durante también varias legislaturas y conoce bien Andalucía, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español está en números muy bajos y yo creo que sobradamente el Partido Popular va a ganar. Sí es cierto que el AVE se va a retrasar, seguro, porque llevamos viendo lo que se retrasa durante mucho tiempo. También es cierto que estamos viendo que ahora se está ejecutando la obra del AVE, que durante muchos años estuvo paralizada, ¿no? Porque fue un secretario general de infraestructuras, que era almeriense, que fue el que hizo los tramos importantes del AVE y ahora pues se ha dinamizado y se está desarrollando. El hándicap es que Murcia está muy retrasado, el tramo que hay que hacer en Murcia, y entonces... Pero, hombre, yo no abandonaría ni el AVE hombre, y por supuesto apostaría por el tren de cercanías. Los cercanías necesitamos en Andalucía y en Almería sobre todo el cercanías que una Almería con el poniente, porque es una cosa imprescindible, una de las únicas zonas donde hay una concentración de más de medio millón de personas donde no hay un cercanías, y sería fundamental porque es un medio de transporte muy ecológico y muy económico. Entonces, pues bueno, yo creo que había que apostar también por el desarrollo de esa infraestructura. Sí, al hilo de lo que comentaba Ramón y contestaba Fátima Herrera sobre María Jesús Montero, yo creo que hay una situación que quiero entender que todo el mundo es consciente, ¿no? Y sobre todo también desde dentro del propio Partido Socialista, que es hay un problema que entiendo que lo podrán subsanar y ellos entenderán también, digo desde el Partido Socialista, que lo podrán subsanar, pero es un problema de credibilidad, ¿no? De credibilidad, pero porque no puedes estar diciendo blanco y negro en la misma frase, ¿no? O sea, si has argumentado una serie de cosas y has tenido responsabilidades en el gobierno central, cuando cambias de rol y pasas a Andalucía, es muy difícil hacer ese giro lingüístico y retórico para que el mensaje no vaya contra ti mismo cuando eras otra figura, ¿no? Dentro del espectro político. Entonces, es un juego de enroque ajedrecístico muy complejo y de ahí la situación que no es nada sencilla para María Jesús Montero.
Sí, bueno, a ver, su jefe lo tiene muy fácil. Su jefe decía, no, es que aquello lo dije cuando era candidato y ahora soy presidente de gobierno, ¿no? Entonces ya no soy el mismo, ¿no? O sea, debería quizás aprender de él. Yo sí te digo, yo como almeriense he sentido que Almería ha sido maltratada por la Junta durante muchos años de gobierno socialista y ahora siento que Andalucía está siendo, y ahora que Almería está siendo mejor tratada por Sevilla que en anteriores gobiernos, la verdad es que ahora siento que Andalucía está siendo maltratada respecto al resto de España, porque todos tenemos ahí, pues bueno, pues por el famoso apoyo a los independentistas catalanes, pues ahí se han cedido muchas cosas que al final nos repercuten en contra de nosotros. Es decir, es que cuando nosotros todavía no tenemos aves, hay aves en muchos sitios. Cuando aquí no se han hecho inversiones en el puerto mucho tiempo, pues en el puerto de Barcelona se han hecho, en el puerto de Valencia se han hecho. Es decir, que sí es verdad que Almería, con el peso que pueda tener en un momento determinado, aportando a la economía de Andalucía y de España, la verdad es que no recibe nunca tanto como da, yo creo. Entonces, bueno, pero no tenemos ese partido que canalice nuestro agravio a unos votos que sean decisivos en Madrid. ¿Tú crees que esa credibilidad la podrá, no sé si recuperar o por lo menos maquillar? No me gusta la palabra maquillar, pero bueno, entended lo que quiero decir, ¿no? Arreglar, solucionar, remendar por la figura que ha sido hasta hace... Yo creo que María Jesús Montero es un peso político muy No, sí, un peso fuerte, pesado es, o sea, sí, indudablemente. Y se maneja muy bien en las distancias cortas y tiene muy buena cintura. Entonces no lo sé, no, hombre, yo estoy convencido, yo lo he dicho al principio, ¿no? Que en estas elecciones el Partido Popular, pues si no saca la mayoría absoluta, la va a estar rozando, ¿no? Ahí va a estar la cuestión, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Partido Socialista e incluso María Jesús Montero está mentalizada con esa situación, ¿no? Pasa que, bueno, ha venido a echar el resto aquí a Andalucía porque, claro, también tienen que hacer esa apuesta. Pedro Sánchez hizo una apuesta por convertir en candidatos autonómicos administrables, ¿no? Y pues lo ha pasado en Aragón y ahora ha pasado en Andalucía también, ¿no? Y entonces ella viene pues a defender la bandera. Yo creo que bueno, que es que si piensas en el Partido Socialista Obrero Español, qué mejor candidata que María Jesús Montero dentro de sus... Sí. Entonces pues dice, bueno, que es una gran luchadora, entonces pues, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Le va a costar muchísimo le va a costar, está claro, ¿no? Porque todas las campañas... ha pasado siempre, ¿no? Cuando gobernaba a nivel nacional el Partido Popular y aquí estaba el PSOE gobernando en Andalucía, se quejaban de la brecha económica que había, ¿no? Cuando ha llegado la situación contraria, pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Es evidente que el Partido Socialista, el gobierno, ofreció a Andalucía una cuantía económica que era muy interesante. No la quiso aceptar Andalucía. Es evidente también que los catalanes, los vascos, es un hecho histórico, ¿no? Tienen una condición que o se cambia o van a seguir siendo privilegiados con el resto de autonomías. Y eso ha venido pasando con todos los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas. Todos han tenido antes o después que pactar con catalanes y vascos para poder gobernar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues habrá que intentar solucionar ese problema para llegar a buen puerto o para equilibrar un poco la balanza en todos los territorios de este país. Sí, pero lo que tú dices, contra la incoherencia tiene una lucha muy dura, porque incluso hablamos, por ejemplo, fíjate tú, aquella cantidad que cuando ella era aquí consejera de la Junta le parecía insuficiente, luego fue la que nos intentó endilgar cuando era la ministra de Hacienda, ¿no? Y vicepresidenta del gobierno. Entonces, por eso digo, esa incoherencia va a ser muy difícil de remontarla por su parte, porque tiene mucho dato que le mata el relato. Es que hay una sensación en Andalucía, y ya cerramos el asunto porque nos hemos pasado del Ecuador de nuestro programa y para más o menos tener un poquito la estructura y no descabalgarnos demasiado de la escaleta. Pero hay una sensación que ha ocurrido en Aragón, que ha ocurrido en Extremadura, que ha ocurrido aquí en Andalucía, por los candidatos que ha ido colocando, que una figura, bueno, ocurre en todas las empresas, pero en este caso nos vamos, digamos, al perfil del funcionariado público, ¿no? Del empleo público. Como que han mandado a los candidatos en cada una de las regiones a comisiones de servicio. Los han mandado, acaba su comisión de servicio y pero regresa a su puesto, que es el que tiene asignado, ¿no? Y es un poco la sensación que hay en Extremadura, Aragón, ha podido pasar o puede pasar también en Andalucía. Es un poco esa sensación, ¿no? Por ese empeño, de alguna manera, de colocar a las piezas importantes del gobierno central en
las elecciones autonómicas, pasando por alto por las propias jerarquías que hay en cada una de las autonomías, ¿no? Porque además, hay que decir otra cosa, ya para concluir el asunto, nos sorprendía. Luego aquí le intentamos encontrar una explicación, pero la respuesta no la vamos a encontrar hasta el próximo año, que tiene que ver con la figura de José María Martín, el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno en Andalucía, en Almería quiero decir, no está en esa lista para la Junta de Andalucía. Luego puedes pensar que no es que vaya a la lista del ayuntamiento, que será el año que viene, sino que igual va a ir en la lista para el Congreso de cara a las elecciones generales, que puede ser. Y con esa explicación nos quedamos. El asunto es que cuando, varios días después de que la lista de Almería y el resto de listas provinciales en Andalucía fueron a ese comité en Cádiz para la aprobación definitiva, encontramos que hubo un lío tremendo con la lista de Cádiz, porque María Jesús Montero, como responsable de la candidatura principal, no quiso que el secretario provincial, que es el caso de José María Martín, ya no como subdelegado, sino como secretario provincial del PSOE, no quiso que el delegado el secretario provincial de Cádiz ocupara ese puesto número 1 de la lista, quería poner a una persona, pues bueno, afín o por lo que sea, más pegada a María Jesús Montero, y ese cisma terminó ganándolo el secretario provincial del PSOE en Cádiz, que sí es número 1 en Cádiz, a diferencia del resto de provincias donde no lo es. Entonces, también internamente tienen ahí sus pequeños. Pero bueno, ya está, simplemente a nivel de las jerarquías y de esas luchas de poder y posicionamientos estratégicos para las elecciones del 17. Me iba a ir el 19, no, por Dios. 17. Cuanto antes, 17 de mayo. Bueno, hacemos un alto en el camino. Estamos en Conexión Almería, Interalmería Televisión. A la vuelta vamos a hablar de la feria. Más que nada para darle continuidad a lo que ya os dijimos la semana pasada. Volvemos de inmediato.